Hola a todos y a todas, hoy os voy a enseñar a cambiar la pasta térmica de vuestro ordenador. Bueno, como podéis ver, pues yo ya lo tengo abierta, ya le he retirado la tapa lateral y bueno, pues si no sabéis, básicamente es empujarla hacia atrás y antes tenéis que quitarle los dos tornillitos que llevan en el lateral. También hay algunas que se sueltan apretando un botón y bueno, las hay de varios tipos. Pero si no sabéis ni abrir la torre del ordenador y no lo conseguís, mucho menos creo que vayáis a cambiar la pasta térmica del procesador. Bueno, motivos por los que cambiarla. Pues en un principio, si vemos que el procesador empieza a calentarse en exceso, ¿vale? Si está habitualmente a unos 30 grados y vemos que en las mismas condiciones sube a 40, pues es motivo para cambiarla. Claro, si no, entran dentro estos factores. Podría ser que el disipador estuviese lleno de mierda, bastante probable en muchos casos, que haya una mala ventilación, ¿vale? Porque haya pocos ventiladores externos, vamos, suplementarios, o una ola de calor también, o que el ordenador pues esté cerca de una estufa o de algo que genere bastante temperatura, ¿vale? Entonces, la pasta térmica, que os quede claro que no hace milagros, ¿vale? Hay que cambiarla cuando ya no sirve, no cumple bien su función, pero si os encontráis con que el procesador, vamos, el disipador está sucio, pues a lo mejor limpiándolo ya arregláis el problema y no era culpa de la pasta térmica. Al igual que si vuestro disipador no da la talla para el uso que le deis a ese procesador, pues la pasta térmica tampoco sirve. Tendréis que meter un disipador más grande. Y si no os entra un disipador más grande, pues refrigeración líquida. Pero bueno, antes de meterle mano al disipador, yo me he puesto la pulsera para la electricidad estática para descargarme. Está conectada al chasis del ordenador, a la fuente de alimentación, que es la parte que está más libre de pintura, ¿vale? Que está más limpia. Por supuesto, está desenchufada de la red eléctrica, no tiene ningún cable conectado. Aparte de eso, bueno, pues llevo guantes para no dejar rastros de mi grasa, la grasa corporal que tenemos todos, ¿vale? Eso, de hecho, si hacemos la prueba, a ver, aquí no se llega a ver, pero bueno, si lo hacéis así un poquito apretéis un poquito el dedo en una parte de la chapa, sí lo veis. Bueno, sí se ve que han quedado ahí los cercos de grasilla, ¿vale? Por lo tanto, pues unos guantes ya sean de este tipo o de látex, nitrilo, así, en fin, guantes desechables y que sean prácticos de usar. Bueno, vamos a empezar a quitar este cable de aquí en medio que me molesta y también el cable del disipador, ¿vale? Quitamos el cable del disipador, vamos a ver, ya está fuera. Y ahora la alimentación del procesador, ¿vale? Este ya cuesta un poquito más. Bueno, no, ahí, ya salió, ¿vale? Ya lo tenemos fuera. Esto yo lo hago porque en mi caso pues molesta. Si vosotros no tenéis nada en medio, pues no tendréis que soltar nada más. Ahora, para soltar este disipador, yo tengo que aflojar primero el ventilador, que bueno, no es aflojar, es dar de sí unas pestañitas que lleva, ¿vale? Según el tipo de disipador, pues a lo mejor lleva aquí abajo unos plastiquitos que se giran así, ¿vale? Se giran con el destornillador, se aflojan y sale esto para arriba de una forma fácil. Eso suele ser así con los que vienen de serie con el procesador. Si habéis metido un disipador aparte, pues no suele ser tan sencillo. Vamos a ver, hago un poquito de fuerza por aquí y otro poquito por allá. ¿Vale? Ya está fuera. Por supuesto, pues ya aprovechamos para limpiar bien todo de polvo, ¿vale? Que aunque parezca que no hay mucho, pues sí que hay en estas partes que están así ocultas, ¿vale? Ese es otro de los motivos también por los que cambiar la pasta térmica. Si vais a desmontar el disipador para limpiarlo, pues cambiarla, ¿vale? Bueno, ahora, pues con este destornillador lo aflojamos, ¿vale? Con un destornillador de estrella, en mi caso. ¿Vale? Como habéis podido ver, pues es más práctico que el destornillador esté imantado. Y ahora este que está aquí atrás escondido. Sujetamos el disipador, no se nos vaya a caer.
y sacamos el tornillo, ¿vale? Ahora pues el disipador simplemente lo retiramos, ¿vale? Como veis, pues aquí tiene los restos de la pasta térmica y el procesador pues ahí está. A ver, ahora tenemos varias opciones. Podríamos desmontar todo el ordenador y sacar la placa base. En fin, no es necesario en un principio. Desde aquí, pues bueno, tenemos suficiente espacio para limpiarla, ¿vale? Pero quizás pues os haga falta. Lo que sí que no os recomiendo es soltar el procesador, ¿vale? Eso no os lo recomiendo para nada. Cuanto menos lo toquemos, mejor, ¿vale? El procesador, si no lo abrís nunca, vamos, si no lo tenéis que soltar nunca, muchísimo mejor. Que se quede quieto, que así no da problemas, porque el socket de los Intel es muy delicadito. De los AMD también, pero no tanto. Como llevan el sistema por pinchos, pues es otro sistema, mucho más diferente. Pero aquí, como apretéis de más un pin del socket, deja de hacer contacto y ya no va. Para limpiarlo, bueno, mucha gente utiliza alcohol de 90 grados, acetona, no sé, agua, lo que se les ocurra, ¿vale? Hay muchísimo... Por internet podéis encontraros de todo un poco. Yo voy a utilizar pues el producto que venden específicamente para limpiar el procesador, Arctic Clean, que viene con dos productos, uno que es para emulsionar la pasta térmica y que se retire con facilidad, y otro que es para prepararla, la superficie, para que se adhiera bien la nueva pasta térmica y limpiar los posibles restos que queden del otro producto, ¿vale? En fin, yo acetona no le metería, la verdad, aquí a esta zona, ¿vale? Porque es un producto químico que nos puede dejar rastros, puede mezclarse luego al final con la pasta térmica, puede hacer que funcione mal, en fin, yo no lo veo, ¿vale? Pero, oye, hay gente que lo hace así y le funciona perfectamente. Para retirarla yo voy a utilizar papel de cocina. No es que sea lo más adecuado, ¿vale? Sería mejor un trapo de microfibras que no suelte. Y digo que no suelte porque hay muchas bayetas de microfibras que luego las pasas y dejan pelillos. Y eso a mí ya me ha pasado, no en el procesador, sino limpiando la pantalla del móvil, que por más que la limpias, sigue dejando pelillos si es el trapo, ¿vale? La bayeta, y ya me ha pasado con varias. Así que por eso, al final, lo más práctico es papel de cocina, que es más resistente que el papel higiénico. También podría servir una servilleta, ¿vale? Pues eso, que sea un poquito resistente. Digo que no es bueno tampoco, porque al echarle el líquido podría dejar restos de celulosa, pero bueno, más o menos nos hace bien el apaño, ¿vale? Vamos a empezar por echarle pues el primer líquido, que ya dice que le echemos una gotita y que lo dejemos que se vaya, lo dejemos 30 o 60 segundos para que se limpie, ¿vale? A ver, aquí una gotita. Ya digo, viene con un gotero. Os puede parecer que sale un poquito caro el producto, pero da para bastantes limpiezas, entonces ya no sale tan caro, ¿vale? Una gotita, le voy a echar otra, ¿vale? Mucho cuidado de que el líquido no se vaya hacia donde no debe. Y dejamos así que haga efecto. Bueno, ya han pasado más o menos 30-60 segundos. Ya se empieza a ver que se suelta un poco, aunque la pasta térmica está bastante líquida, ¿vale? Pues no hay problema, ¿vale? No estaba muy adherida. Le vamos pasando. Habría sido mejor intentar esparcir un poquito el líquido, ¿vale? Porque si no lo esparcimos, pues solo funciona bien en la parte donde ha estado en contacto con la pasta térmica, si no, pues no funciona. Para estas zonas así, que son de difícil acceso, pues con un bastoncillo la intentaremos retirar. De todas formas, las pastas térmicas llevan un compuesto que no es conductor de la electricidad y por lo tanto no hay problema porque entre en contacto con otros circuitos, ¿vale? Pero aún así hay que limpiarla. Por cierto, esto lo estoy haciendo la limpieza en seco, ya que no me gustaría pues que cayese líquido al procesador, ¿vale? Por muy específico que sea para esto, eso mejor que no caiga. Ya está ahí más o menos limpio. Como en mi caso he visto que no entra bien, a ver, cuidado con los pelillos del algodón,
que eso también pues fastidiaría bastante. Como he visto que no entra bien, lo que he hecho ha sido cortarle un poquito la puntita, a ver si así pues ya puedo meterlo mejor. Bueno, porque quede un poquito en estas ranuras, pues no pasa nada. Le vamos a dar otro poquito más de producto porque todavía se ve manchado el disipador. Vamos a ver. Una gotita. Vamos así un poquito. Y ahora lo voy a esparcir un poquito con el algodón. Y esta parte que tiene un poquito de líquido, pues la voy a aprovechar para retirar esto. Y ahí ya, como podemos observar, pues ha quedado perfectamente limpio. Ahora vamos a limpiar el disipador. Bueno, pues vamos a empezar por quitarle el polvo, ¿vale? Por ello, pues cogemos una aspiradora. Bueno, y a esta parte pues ya le hemos quitado más o menos la mierda que hemos podido. Ahora pues vamos con el ventilador. Bueno, ya con la aspiradora hemos terminado porque no quita más polvo. Ahora lo que voy a utilizar pues es un inflador de colchonetas. Tiene un chorro de aire muy potente y con esto pues voy a retirar bastante más polvo, ¿vale? Vamos a darle primero pues también al disipador. Vamos a ver. El disipador ya ha quedado más o menos limpio, ¿vale? Queda algún resto de polvo, pero bueno, es bastante difícil ya de limpiarlo y lo podríamos doblar, las partes metálicas se las podríamos doblar, por ello pues es mejor ya dejarlo en paz, ¿vale? Si no se limpia con esto, aquí no hay suficiente polvo que dificulte el paso del aire, ¿vale? Ahora pues vamos con el ventilador. Por cierto, hay gente que tiene problemas porque se mueven las aspas y se cargan los ventiladores. A mí no me ha pasado nunca, pero bueno. Por si acaso, bloquearlas con el dedo para que no empiecen a moverse. Bueno, aquí el polvo pues ya no sale más, por lo tanto, pues ahora con un papel o un trapo o algo, pues lo vamos dejando limpio. Vale, eso ya pues ahora lo limpiaré yo tranquilamente. Ahora vamos a limpiar la grasa térmica que tiene el disipador. ¿Vale? Vamos a ver, ahí. Ahora ya lo podemos hacer con mucha más tranquilidad en comparación con el procesador. Ahora pues nada, ya le echamos tranquilamente las gotitas sin miedo a que se vaya en alguna parte que no debe y ya está. ¿Vale? Así. Por cierto, si el líquido os huele a limón es porque efectivamente su composición pues lleva limón. ¿Vale? Por eso huele. Lo esparcimos así poquito a poco. Ya veis cómo se va disolviendo, ¿no? ¿Vale? Ahora ya pues le damos una pasadita, vamos a ver el papel que lo ponga bien. Vamos a ver.
y indica que si no sale a la primera, pues que se le vuelva a dar. Es lógico, había bastante. ¿Vale? Ahora ya pues se ve que el líquido fluye muchísimo mejor. Eso ya ha quedado bien limpio y ahora pues le vamos a dar el líquido, el preparador de superficies. Vale, todavía queda un poquito de resto de pasta térmica, se lo ha llevado el papel. Ya está. Le voy a dar un poquito más, esta vez se lo voy a echar una gotita al papelito que tengo. ¿Vale? Ya está perfectamente limpio. ¿Vale? Como veis, pues queda brillantito, vamos, queda como recién salido de fábrica. Ahora vamos a aplicar el preparador de superficies en el procesador. Vamos a ver. Como se puede ver, pues lo deja mucho más limpio, ¿vale? Bueno, se puede ver, es un decir, porque la cámara pues tampoco se nota mucho, pero sí. Con ese líquido ya se quita lo poquito que pueda quedar de grasa térmica. Le voy a echar ahora la gotita en el papel. Ahí, ya está, es una gotita. Y esto pues ya ha quedado bien limpio. Vale, mucho cuidado de que no se queden restos de celulosa en la parte metálica. ¿Vale? Ni en ningún lado, pero bueno. Bueno, dejamos que seque. Si no estamos seguros de que esté seco, pues le pasamos otro poquito de papel. Esta vez sin ningún líquido. Vamos a ver. Ya está. Y ahora vamos a colocar la pasta térmica. En mi caso, pues Arctic Calling MX4. Vamos a ver. Quitamos el taponcito. Y ahora en el centro del procesador le vamos a poner un pegotito, ¿vale? Un punto. Un momento, voy a comprobar una cosita. Bueno, a lo que íbamos. Vamos a ponerle un puntito de pasta térmica. Vamos a ver. Más o menos algo así. ¿Vale? Dejamos esto así. Ahí. Echamos si es un poquito la jeringa hacia atrás para que no siga presionándose. Y aquí es donde viene un poco el kit de la cuestión. Mucha gente esto ahora coge una tarjeta de crédito y se dedica a aplicarlo, ¿vale? A extenderlo. Un cacho de cartón o la cuchilla de un cúter, una espátula, en fin, o con el propio dedo. También los hay que utilizan guantes de látex y los hay que no. Yo en mi caso voy a utilizar la opción que me parece más lógica. El propio disipador lleva ya una superficie de contacto lisa, ¿vale? Entonces yo cuando ponga el disipador encima de la pasta térmica voy a hacer una prensa y se va a esparcir la pasta por toda la zona. Y además va a tapar los poros, ¿vale? La capa que va a crear va a ser la correcta, ya que la vamos a hacer con las dos partes a unir. ¿Vale? Por ello, pues bueno, colocamos el procesador. Vamos a ver. Bueno, el procesador no, el disipador. Hacemos así presión. ¿Vale? Vamos a ver que no he hecho yo bien contacto. Ahí. ¿Vale? Ahí queda un puntito, por lo tanto, pues hemos puesto poca pasta térmica. Esto nos va a permitir, pues, ir colocando bien la pasta donde veamos que falta. ¿Vale? Y ahora ya ha quedado bien. Ha quedado bien esparcida por toda la zona. Ha salido un poquito del procesador. Bueno, ahora la quitamos un momentito con un poquito de papel. Al final lo que he hecho pues ha sido darle puntitos con la jeringuilla,
pues así no la contaminamos, ¿vale? Esto lo quitamos así. Y de esta forma pues nos aseguramos un poco de que no rebosa, ¿vale? Vamos a ver, ahí está bien. Y en caso de que rebosase, pues tampoco es demasiado problema porque no conduce la electricidad, entonces no hay peligro de que haga ningún corto. Ahora nos acordamos bien en la posición en la que va el disipador. ¿Vale? En este caso, pues el lado plano va mirando hacia ahí. Además, si está bien puesta, se nota pues que hace efecto pegamento, hace efecto ventosa. Ahora ya solo nos queda colocar los tornillos. Yo ya tengo puesto el de atrás, pero no lo he apretado del todo, solo está colocado, sujeto en la rosca para que no se caiga, ¿vale? Pero yo os aconsejo que apretéis los dos más o menos a la vez, ¿vale? Que no os paséis apretéis mucho uno y luego apretéis el otro, ¿vale? Intentar pues que estén más o menos igualados. Este ya está ahí más o menos bien, ahora le voy a dar al otro. Y el otro ya pues yo creo que ya lo aprieto a tope. ¿Vale? A tope, pero sin pasarlo de vueltas, ¿vale? Justo ya cuando notéis que hace fuerza, no sigáis dándole. Y este pues hará igual. Y esto pues ya ha quedado. Ya solo nos queda volver a colocar el ventilador. Vamos a ver, vamos a asegurarnos. Ha quedado duro, ha quedado bien. ¿Vale? Los tornillos no parece que se vayan a mover. Y ahora pues lo colocamos. Y el cable, aseguraros de volver a conectarlo al conector correcto, ¿vale? Porque hay varios. Bueno, si es que llego yo a conectarlo porque está en un huequecito que casi no entra. A ver. Ahora, ya está. ¿Vale? Ya nos falta este cable, el cable de alimentación del procesador. Ahí está, hace bien contacto. Vale. Y ya habríamos cambiado la pasta térmica al procesador. Ahora, lo conectáis a la red eléctrica y pueden pasar dos cosas, que funcione o que no. Que no cunda el pánico si no funciona, es relativamente normal que pase que después de haber desmontado el ordenador no funcione. Muchas veces se nos olvidan conectar cables, hacen mal contacto o hay algo que se ha movido y por eso no funciona. Pero vamos, la mayoría de las veces volviéndolo a abrir y revisándolo seguro que hay algo suelto o algo que no está en su sitio y por eso no funciona, ¿vale? Y si el procesador está mal, pues eso ya, ahí ya no me meto. Ahí ya depende de lo que hayáis hecho. Aparte de que, bueno, pues a lo mejor quitándolo del socket y volviéndolo a colocar, pues a lo mejor ya vuelve a ir. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido. Si es así, dar like, comentar si tenéis cualquier duda y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.